¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aarón Ortiz de la firma de abogados Taylor Lee y Asociados. Y bueno, estamos al aire en Facebook Live. Gracias por mirarnos, gracias por sus likes, gracias por escucharnos. Pero en verdad muchas gracias por las preguntas que nos están llegando, ya que el día de hoy vamos a hablar de la violencia doméstica y cómo me afecta el haber cometido un delito de violencia doméstica en nuestros casos de migración. Para ello, pues tenemos a Chris Taylor, que va a estar respondiendo las preguntas que hemos recibido durante la semana por inbox y las preguntas que usted en este momento quiera hacer al aire. Chris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Contento. Contento, como siempre. Eso es. Estamos felices. Sí. Y bueno, iniciando con este proceso, la primera pregunta ya para entrar en caliente. ¿Cómo me puede ayudar un abogado si cometo violencia doméstica? Ok, en primer lugar, violencia doméstica para el estado de Georgia es como si fuera un delito menor, pero para migración tiene un efecto tremendo, es como si fuera una felonía. Hay ciertos crímenes que cada estado trata diferente, pero el gobierno federal tiene una lista de cargos que le pueden afectar. Entonces, si alguien es acusado de violencia doméstica, es bien importante que tengan un abogado que le acompañe a corte, se asegure que el abogado está trabajando para quitarle el cargo. Hay un proceso en la mayoría de cortes que manejen, que se llama, yo lo traduzco como desviación antes del juicio. Eso significa que uno toma clases, está de servicio de comunidad, una multa. Las clases son dirigidas para controlar el enojo y saber cómo controlar situaciones domésticas. Y al final de cumplir, le quiten el cargo. Pero es bien importante, si usted no es ciudadano de Estados Unidos, que sea residente o que tenga TPS, permiso de DACA, permiso de trabajo de cualquier tipo, o no tiene ningún documento y tiene la esperanza en el futuro de arreglar, que se asegure que quiten ese cargo. Esto es muy importante y quiero aclararle. Hoy vamos a estar platicando de la violencia doméstica, pero desde el punto de vista de la persona que comete lamentablemente este delito, o que es acusado de cometer este delito. ¿Por qué? Porque queremos también hacer un programa especial para las víctimas y cuáles son los beneficios de migración que usted puede obtener si ha sido víctima de una violencia doméstica. Pero por la importancia de ese tema queremos hacerlo también en específico el tema de víctima de una violencia doméstica. Entonces, si usted tiene preguntas porque está atravesando cómo está enfrentando cargos de violencia doméstica, este es el momento de hacer sus preguntas. Chris, ¿cuál es la diferencia entre una violencia doméstica? Porque a veces la gente piensa que violencia doméstica puede ser un delito menor o una felonía. Explícanos un poco en qué podría variar una violencia doméstica como felonía o como misdemeanor o delito menor. Bueno, para propósito de migración, realmente cuando diga violencia doméstica es como si fuera felonía. Aunque le den una sentencia de 8 meses, 9 meses, 12 meses, es un cargo que llamamos nosotros en contra del moral. Entiéndelo mejor como una felonía. El problema que tenemos nosotros es que muchos clientes van a corte solo. El fiscal le dice, solo tiene que hacer X cantidad de servicio de comunidad, tomar clases, pagar una multa y servir 12 meses de probación, declárese culpable, no tiene que pisar la cárcel. O que le asignen un abogado de oficio, el abogado de oficio que no tiene las consecuencias de migración, le dice, no se preocupe, firma acá y todo sale bien. Para un americano tal vez no sea la cosa más grave del mundo, porque pues, va a hacer su probación y se va a acabar el asunto. Pero para un inmigrante, alguien que no sea ciudadano, va a tener un efecto tremendo. Hay diferentes grados en diferentes estados. Por ejemplo, si alguien dice, pero yo tuve violencia doméstica en California hace 20 años y me dieron 2 años de probación y cumplí con todo, como quiera, eso le va a afectar. Inclusive, residentes que tienen esos cargos de hace mucho tiempo que viajen o se quieren hacer ciudadanos, al entrar al país o a presentarse a una entrevista de migración de la ciudadanía, podría meterlos en deportación. Es lo más seguro, es al viajar y entrar al país se dan cuenta de la violencia doméstica para un residente y lo van a meter en deportación y quitar su residencia. Un cargo de violencia doméstica, si la persona es encontrada culpable, ¿puede dar para que terminen en la cárcel? Puede ser que terminen en la cárcel. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, en Georgia tenemos lo que es el asalto agravado. Eso es cometer una violencia pues, con alguna arma. Tuvimos un cliente que fue acusado de asalto agravado porque le tiró un remote a su esposa.
un remote control. Un control remoto. Un control remoto, sí, de la tele. Entonces no tiene que ser una pistola o un cuchillo, pero ese todavía es más grave y eso puede resultar en años de cárcel. Ahora, nos está llegando una pregunta ahorita, muchas gracias por sus preguntas. Dice, ¿cómo influye mi antecedente de violencia doméstica en mi caso de migración? Ok, como dije, violencia doméstica mata cualquier caso de migración. Por ejemplo, si alguien tiene 20 años viviendo en el país, tiene un hijo de necesidad especial, con cáncer, con síndrome de Down, con lo que fuera la situación, y es arrestada y encontrada culpable por violencia doméstica, es imposible conseguirles una fianza de migración. En otras palabras, ni siquiera el juez puede tomar en cuenta la gravedad de la enfermedad de su hijo, o no puede tomar en cuenta los años. Es bien importante que quiten esos cargos. Ahora, ¿puedo perder, si tengo permiso de trabajo o residencia por un caso de violencia doméstica? 100%, lo pierde. Ahora, muchos van bajo radar, puede ser que pasa años que se dé cuenta en migración. Por ejemplo, en el caso de residentes, los arrestan, pagan fianza, salen, van a corte, 6 meses después se declaran culpable y inmigración no se entera por un tiempo. Para explicar eso es importante que las personas entienden, inmigración no tiene una relación directa con cada corte en Estados Unidos. Entonces uno se declara culpable, le meten al sistema de la corte, pero inmigración se puede enterar de otras formas. Ahora, ¿qué pasa si yo ya fui sentenciado por ese cargo de violencia doméstica y ahorita estoy en un proceso para arreglar mi situación migratoria? ¿Hay forma en que pudiera yo reabrir mi caso para quitar el proceso? Claro, y más en todos Estados Unidos, si alguien se ha declarado culpable después del año 2010 y dentro de la grabación de su declaración de culpable, le llamamos un transcrito, en otras palabras, lo que se le dijo a frente del juez, no le dijeron que ese cargo va a resultar en su deportación, porque es un cargo en contra un crimen en contra del moral. Si no le han explicado eso, pueden meter una petición de reabrir el caso, pelear el caso y tratar de quitar los cargos. Si ha ocurrido antes de 2010, tiene otro estándar, un poco más difícil, pero todavía se puede. Muchas de las veces es cuestión de negociar con el fiscal, de llegar al fiscal y decir, si él hubiera tenido un abogado que hubiera peleado, hubiera entendido la importancia de ese cargo, entonces le hubieran dado lo que dije de desviación antes de un juicio, de cumplir con ciertos requisitos para que le quitaran los cargos. Entonces es cuestión de ver el caso, qué condado, qué fiscal, qué juez, qué año fue, cómo estuvo la situación, si fue muy grave, no fue muy grave los golpes. Ahora, nos están preguntando, si yo soy residente legal, tengo más de 5 años, puedo hacer mi ciudadanía, pero hace 7 años cometí y fui declarado culpable de un asunto de violencia doméstica, ¿podría aplicar por mi ciudadanía? Bueno, parte de aplicar para la ciudadanía es mostrar que tiene buen carácter moral en los últimos 5 años. Pero violencia doméstica le descalifica para eso, o sea, ese se queda en su récord para siempre. Entonces, de poder aplicar, pueden aplicar, pero al llegar a la cita se van a dar cuenta del récord criminal, le pueden quitar la residencia, le van a negar la ciudadanía, le podrían meter en deportación, son varias cosas que le pueden pasar. Sugiero antes de viajar fuera del país, si el residente tiene ese cargo, o antes de pedir la ciudadanía, que vaya con un abogado que entienda las dos cosas, de la ley criminal y también de la ley de inmigración, para ver la posibilidad de reabrir ese cargo. Eso es muy importante que usted, público que nos está mirando y escuchando en estos momentos, entienda. Muchas veces un abogado que solamente se dedica a hacer casos criminales no podría entender completamente, porque no tiene la experiencia, para poder atender su asunto de migración. Es decir, no entienden que una declaratoria de culpabilidad puede afectar a su cliente para un tema de algún beneficio de migración. Es por ello que precisamente nosotros estamos enfocados con la comunidad, porque tenemos abogados que hacen y tienen experiencia en asuntos criminales, pero también tenemos abogados que tienen experiencia en asuntos de migración. Y es muy importante porque somos de las pocas firmas aquí en Georgia que hacen ambos casos criminales, casos de migración.
lesiones personales, accidentes de trabajo, casos de divorcio, etcétera. Es por ello que estamos haciendo estos mini programas para que pues podamos empezar a tener mayor información, porque en estos momentos pues la información es lo que nos va a dar el poder que necesitamos. Cris, hay algo que me está comentando aquí otro de nuestros de las personas que nos están mirando en estos momentos, lo manda por inbox, que dice: si yo soy residente legal, ¿qué pasa si yo salgo fuera de los Estados Unidos porque tengo un cargo de violencia doméstica? Ya está, entiendo, según lo que está escribiendo este caballero, que ya lo terminó, no tiene, lamentablemente, hace cuánto tiempo pasó, pero ¿qué pasa si yo teniendo un cargo ya terminado, ya terminé mi probatoria, salgo del país, ¿puedo regresar sin ningún problema? Depende cómo terminó el cargo. Si se declaró culpable o lo encontraron culpable, y normalmente es porque te dieron probación, viendo los documentos podría decirle mejor, pero hay dos circunstancias donde migración se da cuenta para un residente, eso es solo para residentes, que ellos han tenido un cargo en contra de él, un crimen en contra del moral, como violencia doméstica. Cuando viajen y entren de nuevo, lo que hacen es agarran su tarjeta de residencia, lo pasan por la computadora y sale su récord criminal, porque existen las huellas dentro de tu tarjeta de residencia y migración tiene acceso a eso. Entonces, normalmente lo que hacen es te pasan un cuarto y te dicen: espérame, ¿qué pasó con ese cargo? Y dicen: no, pues fui a la corte, me declaré culpable, te quitan la residencia y te dan una hoja que tienes que reportarte a un juez de inmigración para probar qué es lo que había pasado. O que pide la ciudadanía, donde hacen un chequeo. Mucha gente que no quiere salir del país y no piden la ciudadanía, dicen: pero me siguieron renovando la residencia después de que yo cometí ese crimen. Sí, pues te lo renueven. Se dan cuenta cuando sale y entra del país. Aquí hay otro comentario que nos está llegando en este momento. Dice: si cumplo con todo lo de la corte, ¿quedo limpio? ¿O qué tengo que hacer para limpiar mi récord? Escuchamos eso mucho, y cumplir con la corte no quiere decir que salió limpio. Por ejemplo, si me acusan de asesinato, me dan 10 años, salgo de la prisión después de 10 años, técnicamente cumplí, pero no quiere decir ya me limpiaron. Entonces, si me declaran culpable o me declaro culpable y me dan 6 meses de probación, 12 meses de probación, 3 años de probación. Probación es cuando no va a la cárcel, pero tiene que estar reportando. Al hacer eso, automáticamente tengo ese cargo en mi récord de por vida. Hay ciertos cargos, como violencia doméstica, que inmigración no es que, y he escuchado mucho que jueces criminales dicen: usted entiende que eso podría resultar en su deportación y solo un juez de inmigración puede determinar si va a ser deportado. Eso es incorrecto. Bajo la ley de la Corte Suprema, tanto de Estados Unidos como Georgia, el juez y el abogado defensor tienen que decir sobre el récord grabado que investigaron que ese cargo va a resultar en su deportación, como el cargo de violencia doméstica. El juez de inmigración no tiene cómo decir que no va a ser deportado cuando tiene ese cargo. Aquí estamos el día de hoy platicando en relación al tema de violencia doméstica, pero cuando lamentablemente se comete este delito. Más allá de las implicaciones sociales, más allá de las implicaciones económicas, el problema con este delito para aquellas personas que lo cometen es la afectación que sufre su situación migratoria. Como bien lo dice Cris, podemos perder nuestra residencia. Si tengo DACA, pues puedo perder mi la DACA pierde, sí. Para renovar mi TPS. De la única forma en que me puedo salvar con un delito así es siendo ciudadano americano. Sí, si uno es ciudadano americano ya no le pueden hacer nada, obviamente, pero con un buen abogado criminalista va a poder arreglar el cargo la mayoría de las veces. Ahora, le dan chance una vez. Si le quiten un cargo y vuelve a hacer lo mismo un año después, va a ser muy difícil convencer a un fiscal que lo quite. Pero es bien, la verdad no puedo expresar, y no es para que nos vengan a contratar, que contraten al abogado que sea mientras tenga buena reputación y trabaje bien su caso. Que tenga quien sea para defenderse contra esos cargos. Muchas veces la persona acusada no es la persona, tanto mujeres que les arrestan por violencia doméstica como hombres, realmente no son culpables del cargo. Y hemos tenido casos donde llegan a la oficina, conseguimos una oferta del fiscal para quitar a cargo si es que paguen la multa y hagan clases, y dicen: no, yo no lo quiero hacer, quiero pelear mi caso porque soy inocente, que me den un juicio.
y les tratamos de explicar el peligro de eso. Es mejor salir limpio, o sea, con los cargos quitados que arriesgarse en un juicio muchas veces. Si no le quieren quitar el juicio, pues mejor vaya a juicio. Esto es muy importante porque de alguna manera todo este tipo de situaciones nos está generando demasiada mala información. Sí. O muchas veces cuando usted está dentro de este proceso, el abogado, y lo insisto, si no tiene usted si el abogado no tiene la experiencia en casos de migración, pues obviamente él va a ir a tratar de buscar un arreglo para usted, de poder terminar su asunto rápido, declarándolo culpable y que inicie una probatoria. Pero como bien nos lo dice Chris Taylor, aunque le den una probatoria de 8 meses, un cargo de violencia doméstica, va a afectar a su cargo a su caso de migración. Ahora, Chris, dinos ya finalmente, para terminar, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando lamentablemente se genera esta situación? Muchas veces hemos visto casos en donde pues, la persona cuando comete esta agresión se huye y quiere de alguna manera que se presente el abogado para poder negociar su culpabilidad. En Estados Unidos lamentablemente no hay como en México un juicio de amparo que pueda uno presentarse y no lo arresta. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona comete este delito y huye de la escena del crimen? Bueno, hay muchas cosas y tácticas. Cada abogado tal vez tenga su forma distinta de manejarlo. Nosotros sabemos, por ejemplo, un condado va a aceptar eso, otro condado no lo va a aceptar. Pero supongamos un ejemplo que una pareja se pone a pelear, la esposa llama al policía, el esposo va corriendo, va a la casa del amigo y se da cuenta que tiene un orden de arresto, porque la esposa le dio sus datos, su información. Entonces existe una orden activa de arresto. Yo no puedo ir a fiscal y decir, quítame la orden, no hay evidencia. La esposa ya no puede ir a retirar cargos, eso no existe, los cargos ya están puestos por parte del Estado. Un ejemplo, una táctica que hemos usado que funciona es si nosotros ya conocemos los fiscales del condado y sabemos cuál es la sentencia que le van a pedir para quitar los cargos. Por ejemplo, 20 horas de servicio de comunidad, 12 clases de control de enojo, una multa de $600. Esa persona va a tener que entregarse en algún momento, pero prefiero que antes de entregarse que vaya y cumpla con la sentencia, porque esa sentencia la puedo presentar al fiscal. Si es que entra a la cárcel y le dan fianza y le dejan pagar y sale fácil, perfecto, regresamos al fiscal con los documentos ya hechos. Si por algo le ponen hold de migración, en vez de pagar la fianza, vamos al fiscal, ya se desactivó la orden de arresto porque ya está metido en la cárcel. Vamos con el fiscal y le pedimos, mira, ahí está el servicio de comunidad, la clase, tenemos la multa ya en la mano para pagar, está dispuesto de quitar los cargos. Y muchas veces si la esposa o el esposo está dispuesto de firmar un documento decimos para retirar los cargos, realmente no retirar los cargos, sino apoyar la defensa, apoyar el acusado, o el víctima está dispuesto de apoyar al acusado, le pedimos que nos firme un documento y aunque pasen 2, 3, 4, 5 días en la cárcel, por lo menos sale limpio, para no salir en las manos de migración. Esto es muy importante y le recuerdo, si usted tiene más preguntas en relación a este caso o a cualquier otro tema de migración, de asuntos criminales, lesiones personales, accidentes de trabajo, casos de familia, venga a vernos, atendemos sin cita, no cobramos consulta y siempre pues hacemos planes de pago. Es importante que usted más que nunca tenga la información de primera mano. Usted, como dice Chris, puede ir con quien usted guste, pero vaya con alguien que sepa y que tenga experiencia en sus casos de migración, en sus casos criminales. Chris, palabras finales ya para despedirnos del público. Obviamente traten de no pelear. Eso es lo más importante. El mejor consejo, realmente no vale la pena. Si se encuentran en una situación donde es difícil de controlar su enojo, están peleando constantemente o el esposo o la esposa es la que te está golpeando y sientes el deseo de regresarle los golpes, sal de la casa, evita la situación, no vale la pena. La verdad, la violencia hace daño tanto a la relación de matrimonio o de familia como a los niños. Es algo que realmente tenemos que aprender en nuestra comunidad de controlar y evitar y quitar. Pero hay consejerías, hay psicólogos, hay lugares, clínicas donde pueden ir como pareja a aprender a controlarse con mejor comunicación, no con las manos, sino con verbos, ¿no? Platicando. Traten de evitarlo, pero si ya se encuentran en esa situación, asegúrate de tener un abogado que le va a defender.
Muchas gracias, Aaron. Muchas gracias, Cris. Y pues la próxima semana estaremos tocando algún otro tema. Sugiéranos los temas que ustedes quieren que toquemos para que podamos estar haciendo estas pláticas una vez a la semana, los días jueves, entre 3 y 3 y media, vamos a estar conectándonos. Y cuando Cris no puede estar con nosotros, vamos a estar trayendo otros abogados de nuestra propia firma para que puedan estar platicando y pueda usted estar en contacto y conociendo que esta firma pues está para servirle. Muchas gracias, Cris. Nos vemos dentro de 8 días. Sugiéranos por inbox qué temas quieren que toquemos y con mucho gusto los vamos a ir desarrollando. Gracias, buenas tardes. No vinieron a este país a darse por vencido. No vinieron a ver si se podía. Vinieron porque sabían que se podía. Y ahora mismo, en este momento, siguen luchando. No lo hacen solos. Se han aliado con la firma de abogados de inmigración que más casos ha ganado. Alguien quien como ellos no se raja, no sucumbe, no se agüita. Hemos demandado al gobierno federal y hemos ganado. Hemos demandado a estados, ciudades, condados. Hemos estado en las marchas, hemos ido a Washington, D.C. a hablar con senadores acerca de una reforma justa. ¿Tu abogado puede hacer esto por ti? ¿Tu abogado puede hacer eso? Cámbiate con el mejor. Cámbiate con el mejor. Cámbiate con el mejor. Taylor Lee Asociados, los abogados para ti.